En una tranquila cafetería del sur, en una cálida mañana de Georgia, un veterano de la Marina condecorado se sienta para disfrutar de una pacífica taza de café. Pero cuando un arrogante oficial de policía entra, con los ojos brillantes de sospecha y autoridad, la calma se rompe. Las palabras se calientan, las acusaciones vuelan, y en cuestión de momentos, el veterano se encuentra esposado, humillado, señalado y arrastrado fuera de allí. Lo que el oficial no se da cuenta es que el hombre que acaba de arrestar no solo es un infante de marina, sino también el padre de un abogado de derechos civiles incansable que está a punto de dar una batalla que sacudirá al pueblo hasta la médula. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Darnell Carter salió de su vieja camioneta y pisó el asfalto agrietado del estacionamiento. La cálida mañana de Georgia lo envolvía, y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Ajustó su viejo abrigo de cuero y bajó un poco el gorro militar sobre su cabello canoso. El desgastado emblema del cuerpo de Marines era aún visible, un tranquilo testimonio de los años que había pasado al servicio de su país. Echó un vistazo alrededor del estacionamiento, absorbiendo la escena del somnoliento pueblo pequeño. El Golden Spoon Diner se encontraba entre una farmacia y una ferretería. Su toldo a rayas rojas y blancas se balanceaba ligeramente con la brisa. No era un lugar elegante, pero tenía carácter. El tipo de sitio que parecía una cápsula del tiempo de la década de 1960, completo con cabinas de vinilo descoloridas y una caja de música que no funcionaba desde hacía años. Darnell miró su reloj. 9:30 de la mañana. Su hijo, James, había prometido reunirse con él a las 10. Sonrió para sí mismo, orgulloso del hombre en que se había convertido James. Un abogado de derechos civiles con una mente afilada y una pasión por la justicia, James había heredado el sentido del honor y la determinación de su padre. Hoy iban a celebrar una reciente victoria de James en los tribunales. Un caso que estableció nuevos precedentes para las políticas de vivienda equitativa en Brookhaven. Cuando Darnell entró en la cafetería, la pequeña campana sobre la puerta tintineó. El murmullo de la conversación se detuvo por un momento antes de reanudarse. Fue sutil, pero Darnell lo notó. Siempre lo notaba. La forma en que la mesera detrás del mostrador se enderezó y le dio una rápida mirada de arriba abajo. La forma en que la pareja mayor junto a la ventana dirigió una mirada hacia él y luego volvió a sus platos sin establecer contacto visual. Lo ignoró. No era la primera vez. Y no sería la última. En cambio, caminó hacia una cabina vacía cerca de la ventana y se deslizó en el asiento, colocando sus manos con calma sobre la mesa. El sol entraba, calentando la superficie de la mesa. Exhaló lentamente, absorbiendo el familiar zumbido de la cafetería, el tintineo de los tenedores contra los platos, el suave crujir del tocino en la plancha. ¿Café, señor? Darnell levantó la vista para ver a la mesera parada junto a él. Era joven, tal vez de unos 20 años, con una coleta rubia apretada y un distintivo con el nombre Emily. Su sonrisa era educada pero rígida, como si no estuviera segura de cómo actuar. Sí, por favor, dijo Darnell con un asentimiento. Negro. Ella asintió rápidamente y se apresuró a alejarse, dejándolo solo con sus pensamientos. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacando una cartera de cuero gastada. Dentro llevaba solo lo esencial, algunos billetes, su licencia de conducir y su identificación de veterano. La tarjeta estaba ligeramente doblada en los bordes por años de uso, pero las letras en negrita que decían «Veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos» aún eran claras. Era un distintivo de honor que llevaba a todas partes, aunque rara vez tenía que mostrarlo. Hoy, sin embargo, sería diferente. La campana sobre la puerta volvió a sonar. Al principio, Darnell no levantó la vista, demasiado concentrado en el menú que acababa de recoger. Pero luego escuchó los pasos pesados, el tipo de pasos que hacían una declaración. Levantó la vista justo a tiempo para ver al oficial Rick Holden entrar, su uniforme impecable y su placa brillando bajo las luces fluorescentes. Los ojos de Rick recorrieron la sala como un depredador escaneando en busca de presa. Era alto, de hombros anchos y se movía con la confianza de alguien que creía poseer cada habitación en la que entraba. Cuando su mirada se posó en Darnell, se detuvo.
Darnell sostuvo la mirada del oficial por un momento antes de volver a mirar el menú, negándose a intimidarse. Rick se acercó lentamente, sus botas haciendo clic contra el suelo de linóleo. Se detuvo justo antes de la mesa de Darnell, cruzando los brazos e inclinando la cabeza. «Buenos días», dijo Rick. Su tono era neutral, pero con un filo que Darnell reconoció de inmediato. «¿Estás esperando a alguien?» Darnell levantó la mirada, manteniendo su expresión tranquila. «Buenos días, oficial. Solo estoy esperando a mi hijo». Los ojos de Rick se entrecerraron ligeramente. «¿Tu hijo, eh? No pensé que este fuera el tipo de lugar donde la gente como tú suele salir». Darnell dejó que las palabras flotaran en el aire por un momento, eligiendo su siguiente movimiento con cuidado. No estaba de humor para una pelea, pero tampoco iba a dejarse intimidar. «Es una cafetería pública», dijo Darnell de manera uniforme, «y no creo que rechacen a los clientes por su apariencia». Los labios de Rick se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, aunque no tenía calidez. «¿Eso crees? Porque pareces fuera de lugar». Darnell se inclinó ligeramente hacia atrás, manteniendo sus manos visibles y su voz firme. «Solo estoy aquí para el desayuno oficial, nada más». Rick se inclinó más cerca, su sombra cayendo sobre la mesa. «Vamos a ver alguna identificación». Darnell se detuvo solo un momento antes de meter la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacar su billetera. Entregó la identificación de veterano sin decir una palabra, observando cuidadosamente la cara de Rick mientras el oficial la examinaba. Rick le dio a la tarjeta una mirada superficial antes de lanzarla de nuevo a la mesa. «Marine, ¿eh?», dijo con desdén. «¿Esperas que me crea eso?» La mandíbula de Darnell se tensó, pero su voz permaneció tranquila. «No espero nada de ti, oficial, pero esa identificación es real». La sonrisa socarrona de Rick se profundizó. «¿Crees que eso significa algo para mí? No me importa lo que solías ser. En este momento, solo eres un tipo sentado en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Antes de que Darnell pudiera responder, Rick bajó la mano y empujó el borde de la taza de café, derramándola sobre la mesa. El líquido caliente empapó la manga de Darnell, pero él no se inmutó. «Creo que es hora de que te vayas», dijo Rick, su voz baja y amenazante. Darnell alcanzó lentamente una servilleta, secando el derrame. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban firmes. «Me iré cuando mi hijo llegue aquí, ni un segundo antes». La expresión de Rick se oscureció. «No tienes derecho a decidir eso». La tensión en la habitación se espesó. La mesera había dejado de limpiar el mostrador y estaba mirando, con los ojos muy abiertos. La pareja mayor junto a la ventana había bajado sus tenedores, sus miradas oscilando nerviosamente entre los dos hombres. Rick se enderezó, su mano moviéndose hacia las esposas en su cinturón. «Te estoy dando una última oportunidad para salir de aquí tranquilamente». Darnell no se movió. «Y te estoy diciendo, oficial, que no he hecho nada malo. Así que a menos que planees arrestarme por sentarme en una cafetería, te sugiero que te retires». La cara de Rick se retorció de ira. «Estás bajo arresto». Antes de que Darnell pudiera reaccionar, Rick agarró su brazo, tirándolo de su asiento. La habitación estalló en jadeos, pero nadie se movió para detenerlo. Mientras Rick forzaba las manos de Darnell detrás de su espalda y cerraba las esposas en su lugar, Darnell encontró la mirada de la mesera. «Llama a mi hijo», dijo, su voz firme incluso mientras Rick lo empujaba hacia la puerta. «James Carter, cuéntale lo que pasó». Y con eso, Rick arrastró a Darnell fuera de la cafetería, dejando atrás un silencio atónito y el eco tenue de campanillas tintineando mientras la puerta se cerraba. Darnell Carter se sentó en la celda de detención, sus manos descansando con calma sobre sus rodillas. El banco de metal frío debajo de él presionaba contra sus piernas, pero apenas lo notaba. La celda era pequeña, con paredes de un gris pálido y una sola ventana con barrotes altas sobre su cabeza. El zumbido tenue de las luces fluorescentes resonaba arriba, arrojando un resplandor estéril sobre el espacio. A pesar de las circunstancias, el rostro de Darnell permanecía sereno, sus ojos centrados hacia adelante. Años de disciplina militar le habían enseñado cómo manejar situaciones como esta, cómo mantenerse firme incluso cuando el terreno debajo de él amenazaba con cambiar. Aún así, mientras se sentaba en el silencio, los ecos de las palabras de Rick Holden resonaban en su mente. «La gente como tú no pertenece aquí». Darnell apretó los puños, pero solo por un momento. No dejaría que la ira se adueñara, no ahora.
Había enfrentado cosas mucho peores que esto: zonas de combate, fuego hostil y años de prejuicio racial disfrazado de cortesía. Pero esta vez se sentía diferente. Esto no era un campo de batalla en el extranjero. Esto era su hogar, y ya no era un joven soldado. Era un veterano, un maestro, un padre. Estaba cansado de pelear batallas que no deberían tener que pelearse. Fuera de la celda podía escuchar voces tenues que venían del mostrador de recepción. Reconoció una casi de inmediato, la de su hijo, James. ¿Dónde está? La voz de James era aguda, inflexible. Quiero verlo. Ahora. Darnell se permitió la más pequeña de las sonrisas. James siempre había sido rápido para defender a los demás, incluso de niño. Era una de las razones por las que Darnell había estado tan orgulloso de verlo crecer hasta convertirse en un hombre que usaba su voz y su educación para desafiar la injusticia. Los pasos resonaron por el pasillo. Momentos después apareció James, en su afilado traje que contrastaba fuertemente con los sórdidos alrededores. Sus ojos marrones oscuros se enfocaron en los de su padre a través de los barrotes, su expresión una mezcla de ira y preocupación. «Papá», dijo James, suavizando su voz. «¿Estás bien?» Darnell asintió. «Estoy bien». James se volvió hacia el oficial que lo acompañaba, Miguel Torres, un oficial más joven con una expresión dubitativa. «Abre la celda», exigió James. Miguel se movió nerviosamente. «No puedo hacer eso sin autorización». «Es mejor que encuentres a alguien que pueda», interrumpió James, «porque si mi padre no es liberado de inmediato, este departamento va a enfrentar más que solo a un abogado enojado. Tendrán que enfrentarse a demandas, cobertura mediática e investigación sobre sus prácticas. Ahora consigue a tu supervisor». Miguel dudó, luego se volvió y se apresuró a bajar por el pasillo. James se acercó a los barrotes. «¿Qué pasó, papá? ¿Qué te dijo ese oficial?» Darnell se recostó, cruzando los brazos. No fue lo que dijo James, fue lo que asumió. La mandíbula de James se apretó. Por supuesto, solo otro oficial hambriento de poder mostrando su autoridad. Sacudió la cabeza. «No tiene idea de quién eres, ¿verdad?» Darnell le dio una mirada de comprensión. «No, y no debería importar». James exhaló bruscamente, caminando con rapidez frente a la celda. «No debería, pero ambos sabemos que sí importa. Esto no se trata solo de ti, papá. Se trata del mensaje que esto envía a todos en este pueblo, a todos los chicos que enseñas. ¿Crees que voy a dejar que esto pase por alto?» Darnell levantó una mano, calmándolo. «No vamos a perder el control. Eso es lo que hombres como él quieren. Vamos a manejar esto de la manera correcta». James dejó de caminar y se volvió hacia su padre. «¿Y cuál es la manera correcta? Porque estoy listo para presentar cargos por detención ilegal y agresión ahora mismo». Darnell asintió. «Haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que la ira nuble tu juicio. Esto no se trata solo de ganar un caso, se trata de mostrarle a la gente cuál debería ser la justicia». Antes de que James pudiera responder, Miguel regresó, luciendo incómodo. Detrás de él estaba Rick Holden, su rostro rojo y tenso. «¿Qué está pasando aquí?», ladró Rick, su voz resonando en las paredes de concreto. James se volvió hacia él, con los hombros cuadrados. «Lo que está pasando es que detuviste ilegalmente a mi padre, sin causa alguna, y luego intentaste encubrirlo. Eso termina ahora». Rick esbozó una sonrisa sarcástica. «¿Encubrirlo? No necesito encubrir nada. Tu viejo fue irrespetuoso y se negó a seguir las instrucciones. Estaba dentro de mis derechos para detenerlo». James se acercó más. «Le escupiste». La sonrisa de Rick titubeó, pero rápidamente se recuperó. «Nadie puede probar eso». Finalmente, Darnell se puso de pie, acercándose a los barrotes. «Yo puedo». Miguel se movió incómodo. «Yo también puedo», dijo en voz baja. Rick se volvió hacia él. Tú mantente fue. Min negó con la cabeza. «No, Rick, no lo haré. Vi lo que pasó. Cruzaste la línea». James aprovechó el momento. «Ahora tienes un testigo, oficial Holden, y eso significa que este departamento tendrá que responder por lo que hiciste». La cara de Rick se torció de ira, pero Miguel dio un paso adelante, poniéndose entre Rick y James. «Esto no va a desaparecer», dijo Miguel firmemente. «Vas a tener que responder por ello». Rick miró a Miguel con incredulidad, luego se volvió hacia James. «¿Crees que puedes derribarme?» James no se inmutó. «No tengo que hacerlo. Tú mismo te derribaste». La mano de Rick flotó cerca de su cinturón, pero Miguel volvió a hablar, esta vez con más fuerza. «Suficiente, Rick. Esto termina aquí». Por primera vez, Rick vaciló. Miró a Darnell, luego a James, luego a Miguel. Su control sobre su autoridad estaba resbalando y lo sabía.
Finalmente retrocedió, su cara oscura de rabia. Está bien, pero esto no ha terminado. James se hizo a un lado mientras Miguel desbloqueaba la celda. Darnell salió, encontrándose con la mirada de Rick una última vez antes de volverse hacia su hijo. James colocó una mano en el hombro de su padre. Vámonos, dijo. Mientras caminaban por el pasillo, Darnell miró hacia atrás a Miguel. Sus ojos se encontraron brevemente, y Darnell le dio una pequeña señal de agradecimiento. Miguel asintió en respuesta. No era mucho, pero era algo, una señal de que tal vez el cambio podría comenzar desde dentro. Afuera, la luz del sol se sentía cálida sobre el rostro de Darnell mientras salía al estacionamiento. Pero la pelea estaba lejos de terminar. Cuando miró a James, vio la determinación en los ojos de su hijo. «Ya no se trata solo de mí», dijo Darnell en voz baja. James asintió. «Lo sé, papá, por eso haremos esto bien». El coche de James Carter aceleraba por las tranquilas calles de Brookhaven, Georgia, con su padre sentado en silencio en el asiento del pasajero. El suave zumbido del motor llenaba el tenso silencio entre ellos. Darnell miraba por la ventana, su reflejo apenas visible en el vidrio mientras filas de casas y tiendas pasaban borrosas. Sus dedos tamborileaban suavemente contra su rodilla, un ritmo constante que traicionaba la calma que luchaba por mantener. James finalmente habló, su voz tensa. «Papá, necesitamos hablar sobre lo que acaba de pasar». Darnell se giró ligeramente, estudiando el perfil de su hijo, la mandíbula afilada, los ojos decididos que le recordaban tanto a sí mismo cuando era más joven. «Pensé que ya lo habíamos hecho», respondió Darnell con calma. «No, no lo hicimos», exclamó James apretando el volante más fuerte. «Lo que pasó allí fue más que un simple exceso. Ese oficial te humilló, te escupió y te encarceló. Eso no es solo un abuso de poder, papá. Eso es odio, y es ilegal». La voz de Darnell era constante, pero había un filo ahora. «Lo sé, James, pero también sé cómo funciona esto. Lo he visto antes. Hombres como él se esconden detrás de sus insignias y saben que el sistema está diseñado para protegerlos. Eso es a lo que nos enfrentamos». James negó con la cabeza, su ira apenas contenida. «No esta vez, no con mi apoyo. Ya contacté a algunas personas, abogados de derechos civiles, reporteros. Me aseguraré de que esto no se entierre». Darnell suspiró. «Estás pensando como abogado, y estoy orgulloso de eso. Pero esto no se trata solo de ganar un caso. Se trata de cambiar la forma en que personas como él piensan. Y eso no sucede solo en los tribunales». James miró a su padre, su frustración a punto de hervir. «Papá, cambiar el sistema comienza con responsabilizar a personas como Holden. Él cree que es intocable, pero voy a demostrarle que está equivocado». Darnell no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el silencio se acomodara entre ellos. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, pero firme. «Entonces lo haremos de la manera correcta, sin atajos. Mantenemos la cabeza en alto y nuestra dignidad intacta». James asintió, aunque su agarre en el volante no se aflojó. «De acuerdo». Más tarde esa noche, los Carters se sentaron en la mesa de la cocina. La pequeña y acogedora casa se sentía más cálida de lo habitual, aunque la tensión del día aún colgaba en el aire. James tenía su computadora portátil abierta, repasando documentos y correos electrónicos, mientras Darnell se recostaba en su silla, con los brazos cruzados. «He redactado una queja formal», dijo James, tocando la pantalla. «La presentaremos a Asuntos Internos a primera hora de la mañana. La declaración de Miguel la respaldará. Dijo que está dispuesto a testificar si es necesario». Los ojos de Darnell brillaron con reconocimiento. «Miguel es un buen hombre, pero tiene miedo». Se podía ver en su cara en la comisaría. James levantó la vista. «Y esa es precisamente la razón por la que lo necesitamos. Si alguien dentro del departamento se pronuncia, es más difícil para ellos ignorar la verdad. Él es nuestra mejor oportunidad para exponer lo que hizo Holden». Darnell asintió lentamente. «Tienes razón, pero también debemos protegerlo. Está arriesgando mucho». «Lo sé». La voz de James se suavizó. «Le dije que lo apoyaríamos, pase lo que pase». Justo entonces el teléfono de Darnell vibró, echó un vistazo a la pantalla y frunció el ceño. «Era Miguel», respondió rápidamente. «Miguel», la voz al otro lado sonaba tensa. «Señor Carter, necesito hablar con usted y su hijo. ¿Podemos vernos? En algún lugar privado». Los ojos de Darnell se estrecharon. «¿Qué ocurre?» Miguel vaciló. «Es sobre Holden, y es grave». 15 minutos después, Darnell y James se sentaron frente a Miguel en un restaurante tenue en las afueras de la ciudad.
Las manos de Miguel estaban fuertemente entrelazadas alrededor de su taza de café, sus nudillos blancos. Parecía exhausto, su uniforme generalmente ordenado ahora ligeramente desalineado. Miguel se inclinó, su voz baja. Descubrí algo esta noche, algo que necesitan saber antes de seguir adelante. James se inclinó más. ¿Qué es? Miguel echó un vistazo nerviosamente antes de hablar. Holden ha estado haciendo esto durante años. Se han presentado quejas, pero nunca llegan a nada. Está protegido. James frunció el ceño. ¿Protegido cómo? Miguel respiró hondo. Su cuñado está en la Junta de Revisión de Asuntos Internos. Cualquier queja contra él se barre bajo la alfombra. Es por eso que es tan arrogante, sabe que no enfrentará consecuencias. James golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas de café tintinearan. Increíble. Darnell extendió la mano, colocando una mano tranquilizadora en el brazo de su hijo. Cálmate, James. Enojarse no arreglará esto. Miguel asintió. Hay más. Lo escuché hablando por teléfono esta noche. Sabe que vas a presentar una queja y ya está trabajando para desacreditarte. La mandíbula de James se apretó. ¿Qué significa eso? Está investigando tu pasado, buscando cualquier cosa que pueda usar en tu contra, y no se detiene ahí. Está hablando de presentar cargos, resistencia al arresto, conducta desordenada, cualquier cosa para hacer que parezca que tú eres el problema. Darnell se recostó, su rostro impasible. Sabía que no se iría tranquilamente. James miró a su padre. No podemos dejar que esto nos detenga. Si acaso esto solo prueba lo corrupto que es. Lo enfrentaremos más duro. La voz de Miguel se suavizó. Testificaré y buscaré cualquier evidencia que pueda encontrar, pero tienen que estar preparados. Esto se va a poner feo. Darnell se encontró con los ojos de Miguel. Gracias por dar un paso adelante. Miguel negó con la cabeza. Debería haberlo hecho antes. De vuelta en casa, James trabajó hasta tarde en la noche, preparando su caso. Darnell se encontraba en el umbral de la oficina, observando a su hijo con un orgullo silencioso. «Me recuerdas a tu madre cuando te pones así», dijo Darnell suavemente. James miró hacia arriba, sorprendido. «¿Qué quieres decir?» Ella nunca se echaba atrás de una pelea tampoco. Creía en la justicia al igual que tú. James sonrió débilmente. Ella me enseñó bien. Darnell entró en la habitación, descansando una mano sobre el hombro de su hijo. Pasaremos por esto, James, juntos. James asintió, resolviendo su determinación. Vamos a derribar a Holden, papá, y nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a suceder. La voz de Darnell era calmada pero firme. Entonces pongámonos a trabajar. El sol de la mañana proyectaba un resplandor suave a través de las persianas de la casa de los Carter, pero la tensión en la sala hacía que el espacio se sintiera lejos de ser cálido. Darnell se sentó al borde del sofá, sus dedos tamborileando suavemente en el reposabrazos, mientras James caminaba de un lado a otro, con el teléfono firmemente apretado contra su oído. Los papeles estaban esparcidos por la mesa de café, documentos legales, copias de la declaración de Miguel y notas que James había recopilado durante la noche. Era un campo de batalla de evidencia y preparación. Sí, lo entiendo, dijo James en el teléfono, su voz cortante. Pero no podemos esperar más. Si Asuntos Internos no actúa, escalaremos. Quiero que la prensa esté involucrada para el final del día si no conseguimos una respuesta clara. Colgó y se volvió hacia Darnell, su frustración clara. Están retrasando, dijo James, pasándose una mano por el cabello. Dicen que necesitan más tiempo para revisar la queja, pero ambos sabemos lo que eso significa. Están buscando formas de enterrarlo. La expresión de Darnell permaneció tranquila, pero había un peso detrás de sus ojos. Es lo que esperaba. Hombres como Holden han estado saliéndose con la suya durante años. No van a rendirse sin pelear. James negó con la cabeza. Eso no es suficiente. No vamos a dejar que esto se barra bajo la alfombra. Voy a llamar a Maya y ella ya ha contactado al periódico local. Si Asuntos Internos no hace su trabajo, los aseguraremos de que esta historia salga a la luz. Antes de que Darnell pudiera responder sonó el timbre. Ambos hombres se congelaron por un momento antes de que James se apresurara a abrir la puerta. De pie en el porche estaba Miguel Torres, vestido con ropa informal en lugar de su uniforme. Parecía nervioso, mirando alrededor antes de entrar. «Gracias por venir», dijo James, cerrando la puerta detrás de él. Miguel asintió, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su chaqueta. «No tengo mucho tiempo. Si Holden se entera de que estoy aquí, las cosas podrían ponerse feas para ambos».
Darnell se puso de pie y le hizo un gesto a Miguel para que se sentara, ofreciéndole un vaso de agua. Estás arriesgando mucho al hablar. No lo tomamos a la ligera. Miguel negó con la cabeza. No, es lo correcto. Debería haber dicho algo antes. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Traje algo. Sacó una memoria USB de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. James la agarró inmediatamente, conectándola a su computadora portátil. ¿Qué es esto?, preguntó James, sus ojos escaneando la pantalla mientras los archivos comenzaban a cargarse. Grabaciones, dijo Miguel, su voz firme pero baja. Holden no lo sabe, pero lo grabé hace unas semanas presumiendo sobre cómo maneja a los problemáticos. Habló sobre cómo puede justificar cualquier arresto si lo necesita. También hay metraje de las cámaras de seguridad del restaurante. Lo recuperé antes de que Holden pudiera borrarlo. Muestra todo. Darnell y James intercambiaron una mirada de esperanza mezclada con incredulidad. Esto es suficiente para derribarlo, dijo James, con su voz llena de determinación. Miguel dudó. Eso espero. Pero escuchen, Holden es peligroso, tiene conexiones y si descubre lo que he hecho... Se detuvo, su voz gruesa de temor. Darnell extendió la mano y colocó una mano firme en el hombro de Miguel. Hiciste lo correcto, y no estarás solo en esto. Miguel asintió, sus ojos reflejando tanto gratitud como aprensión. James se volvió hacia su padre. Necesitamos actuar rápido. Entregaré estos archivos a asuntos internos y a la prensa. Una vez que esto se haga público, Holden no podrá esconderse. Darnell se puso de pie, su voz calmada pero resuelta. Entonces, terminemos esto. Más tarde ese día, James estaba en las oficinas del periódico local con su computadora portátil conectada a un proyector mientras el metraje de seguridad se reproducía para un equipo de periodistas. La sala estaba en silencio mientras las imágenes mostraban a Holden confrontando a Darnell, la burla en su rostro inconfundible. El metraje capturó el momento en que Holden escupió sobre Darnell y la forma brusca en que lo obligó a salir del restaurante. Una reportera llamada Sarah Matthews levantó la vista de sus notas, su expresión tensa. Esto es condenatorio. Combinado con la grabación de audio, pinta un cuadro claro de abuso de poder. James asintió. Presentaremos una demanda oficial mañana, pero necesitamos que el público sepa lo que está pasando. Esto no puede ser ignorado. Sarah se reclinó en su silla. Publicaremos la historia en la mañana. Este tipo de comportamiento no puede ser tolerado, ni aquí, ni en ningún otro lugar. A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Los medios recolectaron el video y las redes sociales estallaron con indignación. Las protestas comenzaron a formarse frente a la estación de policía, exigiendo la renuncia de Holden y reformas más amplias. Dentro de la estación, Holden irrumpió en el pasillo, su rostro rojo de ira, mientras los oficiales susurraban y evitaban su mirada. Entró en la oficina del capitán, arrojando el periódico sobre el escritorio. «Esto es una casa de brujas», gritó Holden. «No he hecho nada malo». El capitán, un hombre severo de unos 50 años, lo miró fijamente. «Siéntate, Holden». Holden dudó, pero finalmente obedeció. «La evidencia habla por sí misma», dijo el capitán. «Has traído vergüenza a este departamento. Ya hablé con asuntos internos. Están realizando una investigación formal». La cara de Holden se torció de incredulidad. «¿No puedes estar hablando en serio? ¿Vas a dejarme de lado por esto?» «Esto ya no se trata solo de ti», replicó el capitán. «Se trata de la integridad de este departamento, y en este momento estamos bajo la lupa». Mientras tanto, Darnell y James estaban frente a la estación de policía, rodeados de reporteros y manifestantes. James se dirigió a la multitud, su voz fuerte e inquebrantable. «Esto no se trata solo de mi padre, se trata de cada persona que ha sido juzgada injustamente y maltratada por ser quien es. Se trata de justicia y responsabilidad». La multitud vitoreó, sus voces subiendo en unidad. Darnell dio un paso adelante, su voz firme pero llena de emoción. «Luché por este país porque creía en la libertad y la igualdad, y todavía creo en ello. Pero creer no es suficiente. Hace falta acción, hace falta valentía, y hace falta que la gente se una para exigir el cambio». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Dentro de la estación, Holden se sentó solo en una fría sala de interrogatorios, sus manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa. Levantó la vista cuando la puerta se abrió, y James entró, seguido por oficiales de asuntos internos. James colocó la memoria USB sobre la mesa. «Estás acabado, Holden». Los hombros de Holden se hundieron cuando la realidad se asentó.
ya no era intocable. Cuando el sol se puso sobre Brookhaven, Darnell y James se pararon juntos frente a su casa, observando cómo los últimos rayos de luz se desvanecían en el horizonte. «Lo hicimos», dijo James suavemente. Darnell asintió. «Tú lo hiciste. Y no podría estar más orgulloso». James sonrió. «Esto es solo el comienzo, papá. La lucha no ha terminado». Darnell colocó una mano en el hombro de su hijo. «No, no lo ha hecho. Pero hoy dimos un paso adelante, y eso importa». Los dos hombres permanecieron en silencio, su vínculo más fuerte que nunca, listos para lo que viniera después. La sala del tribunal zumbaba con murmullos silenciosos mientras las personas entraban en sus asientos. La galería estaba llena. Miembros de la comunidad, reporteros y activistas llenaban cada banco. Al frente de la sala, Darnell Carter se sentó al lado de su hijo James, sus expresiones firmes pero tensas. Habían pasado semanas desde el incidente en la cafetería, y ahora el oficial Rick Holden enfrentaba acciones disciplinarias formales y posibles cargos criminales por agresión y mala conducta. Darnell ajustó su corbata, con las manos firmes, aunque sus pensamientos corrían rápido. A pesar de todo, la humillación, la ira, la duda estaba aquí, listo para enfrentar a Holden una última vez. James se sentó a su lado, escaneando los documentos en su carpeta. Sus ojos afilados no se perdían nada. Miró hacia arriba y encontró la mirada de su padre. «Tenemos esto», dijo James en voz baja, su voz llena de determinación. Darnell le dio un leve asentimiento, pero sus ojos se desviaron al otro lado de la sala donde Holden se encontraba. El oficial lucía desaliñado, sin su uniforme, reemplazado por un traje que no le quedaba del todo bien. Su rostro estaba pálido, su arrogancia habitual reemplazada por una casi desesperada defensa. Junto a él estaba su abogado, susurrando en su oído. Miguel Torres entró en la sala un momento después, caminando rápidamente para unirse a la mesa de la fiscalía. Asintió a Darnell y James, su expresión seria. Había tomado la decisión de testificar, sabiendo el riesgo que presentaba para su carrera, y sin embargo se mantenía firme. El juez entró y la sala se levantó brevemente antes de sentarse de nuevo. Las audiencias comenzaron con las declaraciones de apertura, y James se puso de pie para dar la suya. «Su señoría, este caso no solo se trata de un mal oficial. Se trata de una cultura de abuso e impunidad. Una cultura que permite a hombres como Rick Holden creer que pueden usar su autoridad para humillar y deshumanizar a otros sin consecuencia». James hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. «Mi padre, Darnell Carter, es un veterano. Sirvió a este país con honor y valentía, pero nada de eso importó para el oficial Holden. Para él, mi padre era solo otro hombre negro a controlar, otro objetivo para su prejuicio. Este caso no solo se trata de mi padre, se trata de asegurarse de que nadie más tenga que enfrentar lo que él enfrentó». La sala cayó en silencio cuando James regresó a su asiento. Al otro lado del pasillo, Holden se movió incómodo. Su abogado ya escribía notas para su contestación. El primer testigo llamado fue Miguel Torres. Caminó hacia el estrado, prestó juramento y se sentó, sus ojos mirando brevemente a Holden antes de fijarse en James. «Oficial Torres», comenzó James, «¿puede describir los eventos de esa mañana en el Golden Spoon Diner?» Miguel respiró hondo. «Me asignaron patrullar con el oficial Holden. Cuando entramos en la cafetería, señaló al señor Carter y me dijo que lo vigilara de cerca». «¿Y observó algo sospechoso en el comportamiento del señor Carter?», preguntó James. «No, señor», respondió Miguel. «El señor Carter estaba sentado tranquilamente, bebiendo café y esperando a alguien». «¿Así que no había justificación para acercarse a él?». Miguel dudó, pero negó con la cabeza. «No». Holden actuó por una corazonada, sus palabras, y dijo que no le gustaba cómo el señor Carter parecía demasiado cómodo. Un murmullo de murmuraciones recorrió la galería, pero el juez pidió silencio. James continuó. «¿Qué pasó después?». La voz de Miguel se estabilizó. Holden confrontó al señor Carter, le exigió la identificación y se burló de él cuando presentó su tarjeta de veterano. Cuando el señor Carter se mantuvo firme, Holden escaló la situación, volcó su café, le escupió y lo arrestó sin causa. «¿Y por qué no intervino?». El rostro de Miguel cayó. «Tenía miedo. Holden tiene una reputación y me preocupaba mi trabajo». James suavizó su tono. «Pero ahora estás aquí. ¿Por qué?». Miguel se enderezó. «Porque fue malo, y si ahora me quedo callado, no soy mejor que Holden». La fiscalía reprodujo el metraje de seguridad a continuación. El video mostró todo.
las palabras de burla, el café derramado, el escupitajo y el arresto brusco. La sala del tribunal observó en un silencio aturdido, muchos visiblemente incómodos. El abogado de Holden intentó presentar el incidente como un malentendido, alegando que Holden actuó en interés de la seguridad pública. Pero la evidencia era condenatoria y James contrarrestó cada punto con precisión aguda. Finalmente fue el turno de Darnell de tomar el estrado. Caminó lentamente, sus pasos medidos, su postura recta. Después de prestar juramento, enfrentó la sala y comenzó a hablar. «He servido a mi país», dijo Darnell, su voz calmada pero resuelta. «He llevado el uniforme con orgullo, y he enfrentado amenazas reales, en zonas de combate en el extranjero. Pero nada me preparó para la humillación que sentí en esa cafetería». Sus ojos se movieron hacia Holden. «Fui tratado como un criminal por cómo me veo. No por lo que hice, sino por lo que el oficial Holden asumió sobre mí. No vio a un veterano, no vio a un padre. Vio a alguien que pensó que no pertenecía». Darnell hizo una pausa, su voz oculta por la emoción. «Pero yo sí pertenezco. Luché por mi lugar en este país. Y ningún hombre, sin importar su insignia, tiene el derecho de quitarme eso». La galería estalló en aplausos antes de que el juez golpeara el mazo para restablecer el orden. Cuando se entregó el veredicto, fue rápido y decisivo. Holden fue declarado culpable de mala conducta, agresión y arresto ilegal. Fue despojado de su insignia y sentenciado a servicio comunitario y entrenamiento obligatorio en sensibilidad racial como parte de su libertad condicional. Se avecinaban demandas civiles y el departamento prometió reformas inmediatas para prevenir abusos futuros. Fuera del tribunal, los reporteros rodearon a Darnell y James. «Esto no es el final», les dijo James. «Esto es solo el comienzo. Seguiremos luchando por la justicia y la responsabilidad, no solo aquí en Brookhaven, sino en todas partes». Semanas después, la cafetería Golden Spoon zumbaba de nuevo, pero esta vez por una razón diferente. Los miembros de la comunidad se reunieron para honrar a Darnell con una placa que reconocía su valentía y perseverancia. Miguel asistió, ya no en uniforme, pero sonriendo mientras estrechaba la mano de Darnell. «Estoy orgulloso de ti», le dijo Darnell. Miguel asintió. «Tú me diste el valor para levantarme. Gracias». James estaba junto a su padre observando a la multitud. «Has inspirado a mucha gente hoy, papá». Darnell sonrió. «Un paso a la vez, hijo. Así es como cambiamos el mundo». A medida que la noche llegaba a su fin, Darnell miró a los rostros que lo rodeaban, negros, blancos, latinos, unidos en esperanza y determinación. La lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no había sentido en años. Se sintió libre. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.